Yo sé que sos gato. Yo sé que sos gato. Bueno, vamos a hacer una charlita con los muchachos. Que hace unos días nos charlamos. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente un rato antes o un rato después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Tito, el querido Juanqui, Jonathan, Gastón Montenegro, Adriano Trac, Cobursa, Eugenio, Diego Segovia, Juan Llanes, Sergio Casco, montón de amigos, muchos amigos que están siempre, los amigos Pablo, entre ellos Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo Ibarra, Pablo de Villa Carlos Paz, bueno, se están acercando unos cuantos amigos nuevos. Algunos comentan con cierto grado de afecto, otros con cierto grado de descontento. Pero bueno, se están acercando, van mirando los videos, algunos se quedan, otros deciden irse. Eso, la verdad, no mueve la aguja de mi, llamémosle, parámetros sobre lo que me interesa lograr acá en YouTube, que es simplemente llevar un poco las experiencias que uno tuvo, las experiencias que uno tiene, y también, ¿por qué no?, probar herramientas, disfrutar de estas dos pasiones que se pueden unir en un solo lugar, que es el amor a las herramientas y el amor a la comunicación. Quizás soy un locutor frustrado, un comunicador frustrado. Soy muchas cosas frustradas. A veces pienso que mi padre, dentro de su ignorancia y el desprecio que yo le tuve siempre, creo que tenía razón. Creo que era un tipo sabio. Siempre fui un pelotudo. La verdad que considero hoy ya, después de casi, dentro de poco va a ser 6 años que se murió, creo que tenía razón. Siempre fui un pelotudo. La verdad, el tipo era un visionario. Lástima que estaba hablando de su hijo, pero tenía razón. En este momento de mi vida, me siento un pelotudo, pero verdaderamente un pelotudo con todas las letras. No importa, me fui por las ramas. Nada, habrán visto que, bueno, como les conté el otro día, casi sufro un hecho de inseguridad. No se llegó a... No se pudo llevar a cabo. Logré defenderme. Creo que era lo que necesitaba. Creo que era lo que necesitaba en ese momento. Y la vida me lo dio. A veces uno necesita descargarse de alguna forma. Y creo que tengo ese problema de la violencia. Después de haberla sufrido de muy chico. Bueno, es como que uno aprendió a descargar sus frustraciones de esa manera. Había tenido un inconveniente que ya hacía un par de años no se venía dando. Forma parte de mi vida privada, pero ustedes saben que de mi vida privada quedan 2 o 3 monedas, porque prácticamente todo mi día a día lo conocen. Pero bueno, tuve una situación que hacía ya un par de años no se daba, se dio de vuelta. Bueno, con esa persona obviamente no me puedo descargar a las trompadas. Si fuese un hombre, obviamente o me mata a piñas o lo mato a piñas. Es así, no hay mucha vuelta. Pero bueno, tratándose de una mujer, uno traga saliva y nada. No puede recurrir a esa válvula. Entonces, por más pavadas que esté hablando,
o por más bronca que uno sienta, bueno, tiene que hacer tripa corazón y callarse la boca. Nada, como les dije, si hubiese sido un hombre el que tenía enfrente o hubiese sido otra situación, les puedo asegurar que nos matamos a trompadas. No viene el caso ni de quién estoy hablando, ni de qué se trata. No es la doctora Quinn. pero, pero bueno, hacía un tiempo que no se vivía esa situación. Espero que dentro de por un par de años no vuelva a pasar. Pero nada, bueno, qué sé yo. Terminada esa situación, yo volví con toda la bronca y toda la ira al desempeño de mis tareas. Estoy llegando a una arteria donde no, o sea, estaba con la moto. Bueno, tengo que frenar y dejar pasar el tráfico. Entre ellos pasa un muchacho, era un día bastante frío, bastante fresco de esta semana. Pasa un muchacho en cuero con un carrito de esos de supermercado, con algunos cartones, algunas latas. Yo lo miro, pero no despectivamente ni nada. Lo miro esperando que pase y yo poder avanzar. Y bueno, me mira y me dice, qué ganas de dejar el carrito e irme en moto. Bueno, no dijo irme en moto, dijo irme en moto, irme en moto, Así medio como hablan ellos. Lo miré, se ve que cambié la cara y me dice, ¿tenés algo para decir, gato? Bueno, creo que ahí ya no tenía más que hacer que poner la muletita de la moto y bajarme. Cuando me bajé se vino. Cuando se vino lo primerié, producto de, no sé, la bronca que tenía por otra situación. Lo logré llevar al piso, que es el lugar donde no le conviene estar. Peso 90 kilos, una rodilla en el pecho y izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, hasta prácticamente cansarme. Lo único que hacía el sujeto era tratar de cubrirse y yo le entraba y yo sentía la eficacia de mis golpes, hasta que siento un golpe de atrás que me saca de la situación. Retrocedo, me paro y bueno, sale corriendo la rata con una agilidad terrible, chorreando, bueno, ustedes saben, sangre por todos lados. Y se van corriendo. Se bajó un automovilista que estaba detrás mío, porque yo dejé la moto parada en el medio de la calle. Y nada, me dice, menos mal que te pegaron de atrás porque lo ibas a matar. Lo ibas a matar y te ibas a arruinar la vida por un inservible. Y le digo, sí, creo que estuvo bien en pegarme una piña por la espalda. Me dice, no te pegó una piña, te pegó una patada. A todo eso me rompió los anteojos, o sea, no es que fue una patada que entró así. Me pegó una patada de costado, yo tengo varios anteojos de estos iguales, después los voy a mostrar si no me creen. Pero bueno, me rompió los anteojos de la patada y salieron corriendo. Pero bueno, me sirvió para descargar un poco la bronca, la impotencia que sentía ese día, producto de no poderme desahogar de la persona con la que correspondía hacerlo. Pero bueno, la próxima vez va a tener un poco más de cuidado, por más cara de pelotudo que uno tenga, de ver con quién se mete. Yo igual no creo, soy un convencido que estaban bajo el efecto de las drogas, el alcohol, no sé, tenía un olor arriba impresionante el tipo. En cuero, hacía creo que 10 grados hacía. Uno de estos días fríos de la semana. Bueno, como les dije, lo llevé al piso,
le puse una rodilla en el pecho y bueno, me di cuenta que no sabía pelear, el tipo no. Y nada, le revoleé un izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, hasta que, por suerte, me desestabilizaron del momento, porque también había maneras de poder confrontar con los dos, el del piso no iba a poder hacer mucho, salvo que tenga algo para defenderse, llamémosle, o para... Vieron que ellos son todos faca y dale, guacho, dale, guacho. Bueno, pero primero te tenés que acercar. En el estado que estabas no creo que te puedas acercar mucho. Pero bueno, esa fue la historia de cómo me quedó el ojo así, para los que preguntaban, los amigos que se preocuparon y bueno, se anticiparon a esto que estoy contando, ya lo saben, porque se comunicaron por Instagram, por Facebook, los amigos que tienen mi WhatsApp, que no son demasiados, se han comunicado para ver que esté bien, sí, estoy bárbaro. La verdad que me sentí hasta incluso descontracturado. No es algo que me guste hacer, porque uno queda con una carga, más allá de, por ahí hay un poco de redundancia en mis palabras, si bien me desahogué, pero quedé con una carga. Y no está bueno ejercer la violencia y en esos parámetros. Pero bueno, simplemente me defendí de un ataque inminente, producto de la cara de pelotudo que tengo. Se confió y bueno, le salió caro. Le salió caro. El tipo ya estaba en cuero, venía cruzando. A los de Aedo, la gente de Aedo conoce. Ahí en Juan B. Justo está Alberto Viñez. Alberto Viñez, al llegar a Juan B. Justo, que es la salida del túnel, hay un bulevar en el medio y no permite cruzar hacia Primera Junta. Hay que hacer toda una vuelta, porque si no, obviamente, el tráfico cruzando, en una época se hacía. Incluso yo con la moto iba a cruzar de esa manera, porque esquivo los conitos. Intentaron parar el tráfico de todas maneras, con conitos, con un cordón de hormigón que se lo corrieron a mazazos. Bueno, yo iba a cruzar de esa manera entre un auto y otro, haciendo las cosas mal, obviamente, como siempre, pero el tipo este, la rata, venía caminando con un carrito de supermercado lleno de cartones y eso. Después no me pregunten porque sinceramente no sé, como yo me puse a hablar con el hombre que estaba en el auto de atrás, de cómo había sido la secuencia y lo que vio que yo no sé cómo el carrito desapareció. Y a los 2 minutos vino un móvil policial. Bueno, nada, preguntaron qué había pasado, les dije, salieron en dirección hacia donde, hacia donde habían salido ellos. Que bueno, el compañero, quien lo salvó, lo llevó, no sé cómo, la verdad no sé cómo, esos detalles no se los puedo precisar, sé que se pudieron escapar, no me robaron nada, eh, nada, qué sé yo, me preguntó la policía si tenía alguna lastimadura, si estaba lesionado de alguna forma, si quería acercarme a la comisaría, le digo, no me robaron nada, simplemente me defendí, me dice, bueno, quédese tranquilo. Está bien, está como para ir a su casa, sí, le digo, no, pasa nada, está todo bien. Así que bueno, nada, esa es la historia de cómo me quedó un ojo en compota. Yo pensé que me había pegado una piña de atrás, pero no fue una piña, fue una patada. Después razonándolo, es obvio porque yo estoy en posición agachado con la rodilla en el pecho, rodilla en pecho y rodilla en tierra, dando y sintiendo la efectividad de mis golpes. Y bueno, nada, de atrás siento el puff que me desestabiliza y me hace cambiar la posición de guardia para, bueno, sabía que los golpes estaban viniendo de otro lado.
ahí se terminó la situación. Así que nada, quería aclarar eso, porque bueno, a veces los amigos, como digo, se preocupan. Aprovecho y cierro formalmente la presentación del canal. El canal cuenta con la colaboración del querido amigo Gregorio. La verdad que agradezco gente así. Gregorio es una persona bastante especial para mí y agradezco tenerlo como amigo. Lo mismo que me pasa con Miguel. Miguel, la verdad, a lo largo de todos estos años se ha hecho muy afín a mis ideas, o sea, se ha hecho. Tenemos prácticamente los mismos criterios sobre determinadas cosas, casualidades. Y bueno, me alegra tener ese tipo de gente en el canal. No muchos canales tienen la suerte de tener gente tan incondicional, si no fuese porque les regalan una herramienta, porque le alcanzan una pelotudez, o sea, acá yo tengo los mejores amigos. Quizás no soy el mejor de los amigos, pero bueno. Nada, día de trabajo en José Cepaz, está todo listo, lo que a mí se me encomendó hacer, plomería, electricidad, gas, cloacas, todo lo que se me encomendó hacer, más todo lo que estaba mal hecho, lo he corregido, he colocado la puerta granero del baño, si ustedes lo tendrán, ¿quieren lo filmé? Después lo voy a subir, voy a ver si compilo todos los videos cortitos, porque después pasa lo mismo que pasa con una reparación de depósito, creo que era, o de bidet, no me acuerdo, que yo siempre comento que antes de hacer videos para YouTube, yo hacía en Facebook el antes, el proceso, el materiales a utilizar, herramientas necesarias, todo en fotos. Y por ahí cuando probaba, que mostraba cómo había quedado, hacía un video de 1 minuto. Por dos motivos. Primero porque mi celular siempre fue una porquería. Como no estaba abocado a hacer algo en las redes, siempre compraba el más barato. Quizás ahora compro el más barato, pero un escaloncito más arriba. Producto de que a veces los celulares, no de rata. Primero que no me gusta gastar plata en celulares, o sí de rata. Pero pongámosle que en el trabajo mío, o el trabajo de cualquiera de nosotros, los plomeros, los gasistas, los mecánicos, los electricistas, las personas que estamos en acción, en obras, el teléfono corre un riesgo bastante importante siempre, donde queda apoyado. Ya con tenerlo en el bolsillo, a mí se me han roto teléfonos. Entonces, bueno, uno siempre trata dentro de la gama más completa, el más barato. Y bueno, yo hacía siempre las fotos, el antes, el después, el durante, y un video de 1 minuto, que por esas razones que le digo, no lo hacía demasiado largo porque no podía subirlo, después se me costaba un montón. Y creo que las aplicaciones de antes, de Facebook y demás, no permitían tan largos los videos. Después obviamente se fue actualizando y ahora estoy subiendo prácticamente las charlitas en 2 etapas. La divido en dos y la subo. Y está el mismo contenido acá en Facebook y también se traslada a Instagram. Entonces, volviendo al punto, porque me fui por las ramas mal, como hago siempre, subí todos esos videos probando depósito. Y uno me comenta, que lo tomé medio para la chacota, la prueba está bien, me pone el tipo en el comentario. La prueba está bien. Habría que ver cómo se hace la reparación. Le pongo la reparación, no me acuerdo, pero lo deliro. Y me pone, oiga, siento que usted me está delirando. ¿Puede decir cómo es el arreglo? Le digo, el arreglo es una película de cine nacional. Punto. Creo que me bloqueó el tipo. Pero nada, después, miren todo lo que hablé para decir que después
voy a compilar, juntar el paso a paso de lo que fue la instalación de la puerta granero de baño, la de pino, que cuando la puerta cerraba, no sé si tengo acá una regla, no tengo. La puerta cerraba, abajo tocaba en la superficie plana y quedaba esta luz arriba. Bueno, mediante una madera, obviamente inclinada, logré absorber esas diferencias de luz y le puse un tope para que en la posición cerrada el viento de las ventanas que quedan generando corriente no la empujen hacia afuera. Cuando la puerta está abierta, que queda la hoja contra la pared, no hay problema. Ahora, cuando la puerta está cerrada, se produce este efecto. Entonces, bueno, con un tope que no trae, porque yo estuve viendo algunas puertas granero, a ver qué materiales, qué componentes trae, dado que la señora perdió la mitad de las cosas. Bueno, no trae esas maderas. Esas maderas que utilicé para las modificaciones que estoy comentando, me las proveyó el marido. Así que bueno, lo que me falta es hacer la adaptación, que ya pasé la lista de materiales, la adaptación de la hoja, era una puerta de esas tipo cancel, la hoja de esa puerta, hacer la adaptación para que quede del mismo tipo. Puerta tipo granero, que se deslice. Le voy a poner un ángulo invertido abajo con 2 ruedas y arriba una guía, un riel con otras 2 ruedas. Opto por las ruedas inferiores porque es una puerta muy pesada. Y bueno, y después se me encomendó también la tarea de la colocación de cerámicas en todo lo que sería el monoambiente. Cocina, monoambiente y baño. Enceramicarlo todo. Así que bueno, tengo para unos días más, José Cepaz, pero básicamente para lo que fui contratado y todo lo que vino surgiendo después, ya está terminado. Ya lo logré llevar a un punto que hay agua fría y agua caliente. No cambié el tanque porque la idea es ir saliendo de la vivienda y terminar. El tanque está entre una vivienda y la otra. No recuerdo si alguna vez lo mostré como es todo el lugar. Hay una especie de estructura, no sé si cataloga como mangrullo, no es un mangrullo, es una columna con una plataforma, con un tanque de como mucho 500 litros, que yo cada día que voy la veo más inclinada. O sea, cada día la veo más inclinada. Y me da miedo, pero no miedo de, ¡ay, tengo miedo! Me da miedo de, al poner el tanque de 1000 litros, que eso haga y se caiga. Entonces quiero hacer algunas pruebas, algunas mediciones, recabar un poco de información, averiguar quién hizo esa estructura, porque a los albañiles que hicieron el monoambiente lo tienen catalogado como buenos albañiles, pésimos plomeros. Yo revería la situación de buenos albañiles, o me hizo acordar a cómo el youtuber clasifica el segmento de calidad de las herramientas. Si para esa gente eso es un buen albañil, bueno, estamos mal. Pero bueno, qué sé yo. En el fondo hay construcciones, hay losas, todo para seguir para atrás. Yo tengo videos que he ido haciendo porque verdaderamente me llama la atención cómo pueden llegar a ese tipo de mano de obra. Eso es carecer de herramientas, madera
en el caso de los encofrados, carecer de madera, carecer de herramientas, pero bueno, un albañil que se precia de serlo, como mínimo, ya dejémonos de joder, tenés que tener un nivel, una plomada, saber usarlos, escuadras, sino cálculos matemáticos que te van a hacer que las cosas queden en escuadra, queden a plomo. Pero bueno, evidentemente lo que faltaba eran conocimientos y voluntad. Pero bueno, se está terminando esa tarea también. Así que me queda lo que les comenté. Hacer la adaptación en mi rol de herrero. La adaptación de esa puerta, esa hoja cancel. Hacerla tipo granero. Ya pasé la lista de materiales, un ángulo de 30 milímetros por 1/8. Después, bueno, las ruedas, una planchuela, creo que le pasé de 3/16 o la que se adapte a la canaleta de las ruedas. Vieron que son unas especies de ruedas con un rulemancito adentro que obviamente el eje es un tornillo, un bulón de 8, de 8 milímetros aproximadamente. Bueno, estaba viendo, hay carradas acá. Justo en este momento no tengo uno a mano, pero es lo más clásico. Y bueno, con 2 planchuelas hacer el montaje de lo mismo. Tengo la cartuchera de herramientas. Esta no es la oficial naranjita. Que bueno, me estoy manejando bastante con esta cartucherita porque allá ya saben que tengo las herramientas que utilizo cotidianamente. Y esta se podría decir que va y viene como para, bueno, alguna situación, algún tema. Tengo los destornilladores Celta, bueno, pico del oro vía Sony. Ahora vamos a describir, de paso las voy a limpiar un poco mientras vamos charlando de algunas cosas, de algunos temas. Habrán visto que fue la Expo Ferretera o la Expo Ferretería. Para la sorpresa de muchos, yo había sido invitado por una marca de herramientas, obviamente. No fui, no me interesa, no van a ver acá herramientas. Van a ver herramientas de esa marca, nunca voy a decir cuál marca es, pero todas las herramientas las voy a comprar yo, va a seguir siendo siempre igual. Nada más que tuvieron la deferencia de mandar un mail y decir, Siciliano, lo invitamos entre el sábado, bueno, no me acuerdo qué día, a participar de la Expo Ferretera, le agradecemos la seriedad con la que habla sobre nuestras herramientas, le agradecemos bueno, un montón de detalles de mi devolución sobre la calidad de la herramienta, que obviamente capaz comentando esto pongo en duda un poco la credibilidad. Las herramientas las pago yo, las compro yo. De hecho, no fui a la Expo Ferretera, no respondí el mail, nada. Yo con la herramienta que muestro es porque la pagué, me da resultado, digo, son excelentes herramientas. Si es una herramienta que tiene garantía y se rompe, digo, llamé a la garantía, se activó el proceso, me atendieron de esta forma, no me atendieron de esta forma, cumplieron, no cumplieron. Bueno, yo más que agradecer el mail de esta manera, o sea, porque si se comunicaron conmigo es porque evidentemente saben que en el canal mostramos herramientas y hay algunas que gustan, otras que no, algunas que defiendo, otras que no, pero el mail decía algo más o menos así, lo invitamos, le agradecemos las palabras que tiene sobre nuestras herramientas, nos esforzamos día a día para ser mejores, bueno, gracias también por determinadas, no me acuerdo la palabra, determinadas críticas constructivas, desde el mayor de los respetos, atentamente Agustín Rucci. No, no, mentira, saquen esa parte, no, pero es todo verdad, es todo verdad.
Por eso lo digo para que algunos que se creen que la tienen así de larga, por haber ido a la Expo Ferretera, les cuento que yo no fui porque primero no me interesa, segundo no tenía tiempo, tercero me complica la vida ir ahí. No me van a ver, no es mi palo, no me interesa. Pero bueno, estaba viendo, disculpen que me colgué, estos sabrán que es una botella cortada, obviamente, de gaseosa, y saco nafta antes de hacer las charlitas de alguna moto, de algún vehículo, y espero que esa agua que se ve ahí abajo haya estado previamente en la botella, porque si no estaríamos en la presencia de que en el tanque de dicho vehículo que saqué nafta hay agua. Pero bueno, esperemos que no sea el caso. Vamos a comenzar limpiando la Durol. Vamos a ver si aparece un pincelito. Hay pinceles por todos lados en este taller, pero cuando uno busca uno, se da el factor que generalmente pasa que no aparecen. Pero debería haber una docena. Allá veo. Acá apareció una media botella, toda con pinceles. Como indica la norma, agarré el más blando. Este creo que lo salvé. Lo salvé una vez de la pintura epoxi. No me permite trabajar cómodo. Bueno, este quizás es un poco más grande, pero nos permite manejarlo cómodamente. Vamos a limpiar esta pico de oro tan cuestionada y criticada por mí. Y lo sigo sosteniendo. Es una pico de oro que está completamente sobrevaluada. No creo que se merezca estar en un segmento profesional. No es cómoda para las tareas de plomero. Sí, es una herramienta que entra por los ojos. Es una herramienta atractiva. El que por ahí no hace mucho que está en el tema de las herramientas, ve una unidad así y siente que está comprando algo bueno. Que podría ser que esté comprando algo bueno. Lo que no está comprando es algo funcional para el trabajo de la plomería. Por ejemplo, un amigo que no recuerdo el nombre me preguntaba si yo tengo alguna toma de contacto con lo que yo llamo la pico francesa. Vieron que ahora hay de varias marcas, entre ellos de Durol. Entre ellas, perdón, de Durol. Bueno, yo la que tengo y no he realizado toma de contacto, la estuve maneando un poquito y quedó ahí adentro de su blister, de su packaging, es la de la línea Bremen, que producto de que tanto lo piden, porque lo piden bastante eso, piden información sobre las picos francesas, y sobre todo puso que era un muchacho que estaba comenzando con el tema del gas y que está comprando herramientas. Si me estás escuchando no me dejes mentir porque no memoricé tu nombre y nada, me gustaría que digas, sí, el Tano está diciendo la posta, yo comenté. Sí, era una herramienta que valía la pena. Si estás empezando y estás comprando herramientas, esa es una herramienta que podés comprar en segundo e incluso en tercer orden. No te va a servir para lo que es el desempeño en tareas. Eso es cuando ya estás sobrado de unidades y te gusta y decís, bueno, ya tengo todo. Tengo hasta las francesas cortas de las que está enamorado el Tano. Tengo hasta las francesas cortas con apertura grande y ya no sé qué comprarme, porque ahora me va bien y estoy facturando como un campeón
o no estoy facturando como un campeón. Yo no facturo como un campeón y compro herramientas. Obviamente las pago. Pero bueno, cuando ya estés con tu elenco completo de herramientas imprescindibles y te querés dar el gusto de probar una de esas, comprate una de esas. Esa para lo único que te va a servir es para apretar griferías exteriores que vienen con una tuerca niquelada, por ejemplo. Para esos casos te va a servir. Si querés apretar una tuerca, tener una unión doble, la podés usar también. Pero no es una herramienta que vayas a necesitar imperiosamente para hacer un trabajo. Yo preferiría comprarme una pico del oro de 8 pulgadas, que es mucho más útil en determinadas circunstancias. Ejemplo, trabajar detrás de un bidet sin sacarlo, gracias a una pico del oro 8 pulgadas. Por eso me entusiasmó tanto la que mostró el amigo Gregorio, que en 8 pulgadas tiene 8 posiciones. Yo algo había hablado con el amigo, sí, esa posición extra hacía que la pico del oro tenga más apertura o simplemente era la misma apertura dividida en más porciones. Así que sería entretenido, no me acuerdo la marca, pero sería entretenido probarla. Bueno, ya quedó digna de nuevo, se agarra el Hydro 3 como loco. A mí me explicaron que hay que mantener limpia la corredera, casi como una condición sine qua non para que la herramienta funcione bien. Pero bueno, ahí ya está. Ya la tenemos limpia. Una de las mejores opciones. Una de las mejores opciones que espero poder volver a comprar pronto otra unidad. Tengo distribuidas en distintas cajas, en distintos tableros. No se olviden que si bien estoy haciendo poco contenido y estoy haciendo poco contenido desde el ex taller de Antonio, pero allá en el tablero tengo una Wadfo, incorporé una Wadfo de 10 pulgadas y una de 12 pulgadas. Es una de las herramientas que me ha dado bastantes satisfacciones en el sentido de que comenzaban a venir la camada de la segunda Santísima Trinidad, que hemos dado en llamar así gracias al amigo Lorensis, que aprovecho y lo nombro. Nombré la segunda Santísima Trinidad para mencionarlo a él, porque es una persona que yo aprecio mucho, gran comunicador, trabaja en el campo, trabaja con herramientas quizás para muchos se podrían considerar de las impresentables, y él arribó a los mismos resultados que yo, trabajando con herramientas genéricas en el medio del campo. Y miren que ahí sí no se le tiene piedad a la herramienta, tiene que dar lo que tiene que dar y tiene que aguantar o romperse. Y el amigo Lorenzi ha trabajado mucho con tubos Taiwán, herramientas que yo he mostrado y he comentado que tengo desde la década del 90. Ejemplo, hace unos días estamos mencionando bastante la marca Shiba, producto de publicaciones que hacen otras personas y uno se hace eco, comentando con respeto, le borran el comentario, en fin. Bueno, la marca Shiba, yo ya he contado la historia, pero la vuelvo a contar. Total, vieron que uno está charlando y nada, no es nada. No es una cátedra, es una
charlita, no es una clase, es una charlita. Yo en la época, que era bastante pibe, le compraba al mudo, todos saben esa historia, las herramientas a pagar, la retiraba cuando la terminaba de pagar. Y yo había visto, estoy buscándola con la mirada, una pinza que me había enamorado, que era así, pero no decía Shiva. Bueno, el tipo, a ver si la tengo colgada acá para que vean de qué estoy hablando, ¿no? O si ya fue para el altar de las herramientas. Sería una posibilidad. Bueno, no la tengo acá, evidentemente. O la descolgué para alguna charlita, o la colgué por acá. En algún lado tiene que estar esa pinza. La mejor pinza de 2 posiciones que van a conseguir en el mercado. Lejos, lejos. Bueno, volvemos al tema Shiva. A mí me gusta ilustrar lo que digo con las herramientas en la mano, pero bueno, a veces vieron cómo es. Vieron cómo es. La tenía al lado. La tenía al lado. Te mereces la que te dieron, Bueno, esta es la herramienta que yo le compré al mudo allá por el año 94, no, 93, 92, 93. Esta era negra con los mangos rojos, con el paso de los años, bueno, quedó así porque la he cepillado varias veces, después, bueno, ha estado trabajando y trabajando en serio. Voy a aprovecharla, voy a lavar. Y claro, el tipo me había metido el bolazo que era Shiva. No, me dice, es una marca Shiva, qué sé yo, que esto, que lo otro, que viene de la India y que son excelentes herramientas y no te vas a arrepentir. Porque yo quería la Baco de 7, que espero tener a mano. Yo quería la Baco. Y bueno, como valía un... Incluso se comió un chispazo acá. Valía un poquito más, voy a aprovechar la lavo. ¿Cómo cuesta mantener limpias o cómo costaba mantener limpias estas unidades de Baco? Bueno, como costaba un manguito más y se ve que me quería vender la Shiva, me dice, es lo mismo, es lo mismo. Están hechas con planos y asesoramiento de ingenieros de Baco, me decía en aquel momento el mudo. Después medio que se replicó por todos lados eso. Y bueno, evidentemente algo había de cierto. Han viajado ingenieros de Baco, allí, y qué sé yo. Y me dice, no te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir. Bueno. Llega el momento, yo le voy dando todos los fines de semana, le voy dando una plata, no sé cuánto estaría hoy una herramienta de estas, pero imagínense que yo tenía que vivir, comprar los elementos para la escuela técnica, que eran 14 materias en teoría, más taller y vivir con la vieja y uno siempre tenía una noviecita y quería salir a tomar un helado, llamémosle. Y bueno, y le iba dando. El tipo por ahí no tenía zapatilla, pero andaba en cupetorino. Eran cosas de la época. Bueno, cuando llegó el momento de ir a retirar mi pinza, que estaba más feliz de ir a retirar mi pinza que de verme con la señorita en cuestión de esa vez, le digo al mudo, vengo a buscar mi pinza Shiva. Y estaba el hijo.
y le dice, ¿qué pinza? Y el mudo, la pinza, Shiva, negra, con mangos rojos. Y lo miraba como diciendo, estás metiéndole un bolazo al pibe. Bueno, yo siempre tuve la cara, pero no era boludo. Me di cuenta que estaba siendo víctima de una mentira del mudo. Me la cobró como Shiva. Pero a juzgar por los resultados que dio esta herramienta, y lo que les estoy contando es 100% verídico, está desde esa época. Observen el juego que adquirió. Este juego adquirió. Y en esa época no es que se podía pensar en yo corto cablecito con la pinza, no corto. Había que cortar lo que había que cortar. Bueno, si no es Shiva, es de una excelente calidad porque esta pinza hace más de 30. No les digo 35 porque estaría exagerando un poquito, pero 30 y pico de años que está conmigo, seguro. Ya hace algunos que está jubilada, pero siempre ha trabajado en el taller y de vez en cuando la agarro y hago algo, pero bueno, ya no está conmigo y no sale del taller porque me dolería mucho perderla. Y no tiene sentido. Pero bueno, después con los años, cuando uno ya tenía un billete, ya compré, en el mismo acto que la vi, le dije, deme la pinza, ya. Y esta sí, decía Shiva. Esta es de 8. Pero a juzgar por... yo tenía la costumbre de hacerle estas marcas a las pinzas, a las herramientas. Esto fue mi época en Industrias Baco. Como me daba miedo que me las afanen, las marcaba. Hoy no lo hago ni loco. Pero después me compré esta. Esta sí ya, no sé si ustedes lo van a apreciar, pero dice Shiva orgullosamente y tiene prácticamente el mismo juego que la que les mostré anteriormente. Si tengo que juzgar por los resultados que me dio y por la sensación al tacto, esa pinza es Shiva. Ahora, ¿por qué no trae el nombre? No sé. Eso me da de pensar que he sido timado por el mudo. Una de las tantas veces que el mudo me ha timado. Darío, si estás viendo esto, no estoy hablando de tu papá. No estoy hablando mal de tu papá, quiero decir. No creo que tengas memoria para acordarte de esa situación, porque la historia es mía. Vos vendiste 1.000.000 de pinzas. Pero tu viejo me vendía gato por liebre más de una vez. Y vos fuiste testigo esa vez. Pero bueno, nada, es una excelente unidad. Me quedaba el sabor agridulce de esperar una cosa y después, bueno, recibir otra. Pero hoy en día son todas perlitas que no se consiguen. Estamos ante la presencia de una Piccoloro Biasoni, 10 pulgadas, doble cremallera, 7 posiciones, ya todo eso lo saben porque es más o menos el estilo que me gusta trabajar a mí, de Piccoloro. Si bien tiene que estar dando vuelta, una que compré de la marca Entop, o viene con ese nombre, Entop, con el sistema traba de escalera, que verdaderamente, bueno, tampoco es que la hice hacer fuerza en la vida real, pero todas las tareas que yo le he ido encomendando, las ha ido cumpliendo y no se ha zafado. Y es raro que eso pase en un sistema traba de escalera de unidades que no son chetas. Y tiene una mordaza que para los que somos plomeros, los que estamos trabajando en la plomería, el gas, utilizamos el 90% de la herramienta en cañerías y demás, tiene una configuración de mordazas perfecta para el trabajo. Perfecta. Pero bueno, son experiencias. Cada uno trabaja con la herramienta que le gusta, con la que se siente cómodo. Otro tema que surgió de la Expo Ferretera fue la
Que yo no fui. Hablo de la Expo Ferretera, pero yo no fui. Pero bueno, ¿para qué vamos a invertir en ir si ya vamos a tener todo el contenido por gente afamada de ahí? O sea, con ver los videos ya está. Bueno, aparentemente había lo que se llama un stand, un puesto de Ronix. Aparentemente, por lo que se dejó ver, porque vieron que el youtuber que muestra herramientas y no es criollo sí es tester de herramientas o testea herramientas en forma neutral, en forma imparcial. Aparentemente, por lo que dejó ver el youtuber, han evolucionado en lo que es la calidad de las unidades Ronix. Me decía el señor Patricio Garay, que en su momento yo hablé bien también de la marca, jamás hablé bien de la marca. De hecho, no me dejan mentir, la Pico del Oro, que yo compré 3 unidades, iba a decir 2, pero yo compré 3. Una no la mostré, la tenía guardada. Que es la francesa de 10 pulgadas, que no valía la pena mostrarla. La Pico del Oro me vino con 5 de sus 7 posiciones zafada de fábrica. La pinza de punta, que verdaderamente no está, no sé dónde buscarla, o sea, está acá adentro del taller está seguro. Pero es una herramienta que uno apretaba un terminal y crujía. ¿Vieron cuando una herramienta cruje porque se va a romper? Bueno. El youtuber que era tester, después se perdió el respeto ante el billetazo y comprobar que verdaderamente inclinaba la balanza mal. Bueno, no importa, ya está, no hablemos más de eso. Yo nunca hablé bien de Ronix. No por nada, no se lo merece a que no hable bien. Si la Pico del Oro ya me vino zafada de fábrica. El muchacho del corralón, vieron que voy a un corralón que tiene la juguetería, me decía, ¿estás seguro que vas a llevar esto? Sí. Alguien lo tiene que comprar, alguien lo tiene que mostrar, qué sé yo. Me dice, no, nosotros porque estamos... ellos tenían como un... siguen teniendo cierto popurrí de marcas, que es lindo, porque uno se puede encontrar con cosas que por ahí anda buscando, como herramientas de la marca Six. Y ellos tienen un popurrí de marcas que bueno, es variado. Pero bueno, estaban buscando encauzar hacia algún lado. Ahí, por ejemplo, conocí las herramientas de la distribuidora Labor, que yo pensé que era marca. Después el amigo Gregorio, investigando, dijo que es una distribuidora. Distribuye muy buenas genéricas. De hecho, las Pico del Oro, lo que he comprado de Labor, va muy bien. Están los videos. Yo les dije, le digo, yo pruebo las herramientas. O sea, no le digo, tengo un canal de YouTube, yo pruebo herramientas. No, yo uso las herramientas en el trabajo. Le digo, y las Labor van bien. ¿Por qué no compran Labor? No se dedican a Labor. Dice, ¿sabes qué pasa, Tano? Me dice el muchacho Mauro, el vendedor. ¿Sabes qué pasa, Tano? De movida, nosotros no podemos vender como si esto fuese una ferretería industrial. Nosotros una herramienta la tenemos que vender por encima de su valor, primero porque no estamos abocados a las herramientas. Es para el plomero que se olvidó en la casa, su herramienta, viene, la compra, pone un billetazo y se lo lleva. Listo. Sale del apuro, ya está. Es para sacarlo del paso él y nosotros vendemos una por ahí cada muerte de obispo. Y ya de por sí son herramientas caras las Labor. Son caras. O sea, sobre lo que le tenemos que poner nosotros, más lo cara que ya vienen de fábrica,
o lo que vienen de la distribuidora, no la compran. Entonces no podemos jugar en ese segmento de herramientas. Ahí decidimos traer Ronix, porque prometían estándar alemanes, que esto, que el otro. Y a nosotros nos gustan las herramientas, me decía este muchacho. Y a veces sacamos alguna del blister, alguna de la cajita. ¿Verdaderamente vas a comprar eso? Sí, voy a comprar. Bueno, nunca se enteraron. Habrán dicho, se la comió redobladita. Y yo tengo la Pico del Oro, porque leí en un comentario al que le borró al amigo Tito, que no hay una persona más sana, transparente y educada que Tito, que hay muchos acá obviamente, ¿no? Pero que no tenga mala intención, que no vaya ahí a faltar al respeto, o sea, y le borren el comentario. En esa situación leí que el afamado tester está con ganas de mostrar, de probar las francesas Ronix. Bueno, quiero que sepan que yo la tengo desde aquella época. No sé si ya hace un año de ese tema o estamos cerca, pero hace bastante. Hace bastante. Es la época que se puso a llorar en la camioneta. Bueno. Yo la tengo ahí, nunca dije nada. Se las mostré oportunamente, tienen el precio. Acorde al precio quizás puedan cotejar de qué época está. Para que después no digan que uno se compra las herramientas para imitarlo, para copiarlo, o porque tiene saña o porque es un envidioso. Simplemente, cuando haga una devolución sobre la herramienta, yo voy a probarla y la tengo ahí. Yo voy a probarla y les voy a decir. Ni la saqué de la bolsita, para que no tomen para que no hagan, no tengan prejuicios con la unidad. Yo voy a decir, me pareció esto, me pareció lo otro. ¿Quién les dice? Por ahí somos congruentes en los pensamientos. Por ahí no. Están los otros, los que me dicen, ¿por qué le dedicas tanto tiempo al tipo? El tipo ni te registra, el tipo ni esto, el tipo ni lo otro. El tipo, Cayetano, pero sabe cómo meter el dedo y hacer molinete. Justamente en los videos esos de 10 segundos que hace, la música que pone es la de Casa Fantasmas, como diciendo, con esta marca Caso Fantasmas. Casa Fantasmas, en la jerga, ser un fantasma es ser un gil. Sí, está bien. Yo debo ser gil, de hecho yo soy el primero en decir, ahora me estoy dando cuenta que mi padre tenía razón, que soy un error, la verdad que antes porque en una época no era pecado, después fue pecado, después no fue más pecado. Yo no sé por qué no me abortaron, pues yo no sé por qué no me raspajearon. Pero bueno, ya está, estoy en la vida y esto es así. Pero bueno, como da a entender el tester de herramientas, que soy un fantasma, está bien, yo soy un fantasma. Yo lo interpreto así, mis enemigos imaginarios me hacen pensar que ese tema, justo en esa marca, lo pusieron por algo, o lo habrían puesto por algo, justamente para cazar fantasmas. No me quiero ir del punto. En el video cortito de Ronix, esos videos majestuosos que hace, pone la música de los cazafantasmas, diciendo casos fantasmas. Cualquiera que anda en la calle sabe a qué se denomina fantasma. Está bien. Pero prácticamente llegamos al mismo lado sin yo trabajar en una empresa que trabaja con herramientas, que vende herramientas. Simplemente con mi taller, mis herramientas de toda la vida y las que me vengo comprando. Un tipo que labura,
no tenemos la misma posición económica ni a palo, ni a trompadas. Y hay veces que la gente espera ver algún video mío y no un video de él. ¿Por qué? Y no es jactancia ni soberbia, lo digo de corazón. Porque así me lo han hecho saber. Porque acá hablamos del día a día, las experiencias, la cotidianeidad, lo que es la vida misma. Y él muestra cuánto pesa esta pinza, que es 10 gramos menos que la anterior y quizás 10 más que la que va a mostrar en la semana que viene. O sea, tiene una estructura de miles de dólares, tiene miles de dólares en herramientas y llegó al mismo lugar que este croto, porque a mí también me invitaron a Expo Ferretera. Ya, ¿qué habrá pegado? 2, 3 canjes, 4, ahí, probate la pincita, probate el alicate. Pero bueno, nada, no quiero entrar en el chapa chapa porque ya lo veo al amigo Ubaldo, ya lo veo a todos yéndose. Pero bueno, hay diferencias irreconciliables que claro, yo al ser el loquito, al ser el que habla con nombre y apellido y dice las cosas, siempre soy el peor. Pero con el tiempo, las cosas se van dejando ver cómo son. Ni yo soy tan loquito, ni él es tan bonito. Pero bueno. Bueno, alicate que he llevado para desarrollar toda la instalación que han visto. En primera instancia la desarrollé en forma bastante disconforme. De parte de ustedes y de parte mía también, bastante disconforme. No me gusta ir contra el código de colores. Pero bueno, en segunda instancia ya con diámetros correspondientes, con el código de colores como corresponde. Y he, utilizado el alicate, lo he utilizado a modo de alicate. Rara vez he utilizado el segmento pelacable, la verdad no me interesa mucho, pero para darles una devolución sincera, a veces pruebo. Y es una herramienta linda. Estoy con ganas de comprar el jueguito de estas. Viene la pinza de punta, el alicate y la pinza, llamémosle universal, multifunción, de la marca Jadever. ¿Por qué? Porque las he visto en una ferretería, allá donde estoy trabajando, que compré los destornilladores Celta. Y aprovecho y les voy a hacer una devolución que quizás para muchos sorprenda y para otros no. Hay unidades que da la sensación de que se van a partir en serio. Al momento de imprimir torque, hay unidades que dan la sensación que se van a partir. Los más chiquitos, que no los tengo acá, y no sé por qué se ha desmembrado el equipo. Ah, sí, los tengo acá algunos. Lo que pasa es que esto, si bien es muy útil, he armado todos los bastidores, o sea, tiene el desgaste que ustedes ven, ha seguido trabajando conmigo en otras tareas, no tengo nada que decir. Pero tiene la anatomía, ergonomía, o como le quieran llamar, de un destornillador de electrónica sobredimensionado. Como diría un payaso, por no decir otra cosa, un destornillador para electrónica que tomó anabólicos. ¿Vieron cuando hacen la maniobra de girar así? Que tiende a girar, o sea, esto rota y uno lo puede girar así y trabajar rápido en un sentido y en otro. En esta medida, ya sea en el plano o en el Philips, la sensación es esa. En los medianos, el pH 1, llamémosle, da la sensación de que se va a partir en forma inminente. No es tan pronunciado en el plano, y los que verdaderamente me han gustado
aunque me gustaría que tenga un poquito más de mango, si bien ya tiene un buen mango, son los de la línea para golpe o de golpe, que habría que verificarle la continuidad, pero verdaderamente, miren que me he agarrado, le he dado, y si tenía más mango le daba más. Y es muy similar, salvando las distancias, al Inco. Al Inco varilla pasante, no al S2 de Inco varilla pasante. Hay un surtidito de características dentro del mismo elenco. Dentro del mismo juego de destornilladores hay unidades con distintas características, con distintas cualidades y con distintos, obedeciendo a distintos segmentos de calidad. ¿Qué nos indica eso? Que no hay un estándar de calidad. Se puede confiar en algunas medidas y en otras no. No he visto que vendan unidades sueltas. O sea, quiero un PH2, varilla pasante, tome. Vienen en blister, lo que yo he visto hasta ahora. Algunos me han dejado muy conformes. Ya les diría que van a formar parte de los elencos hasta que digan basta o yo los jubile. Otros, la verdad, bueno, trabajan y funcionan. Y otros, la tendencia es que se van a partir. No ha pasado porque uno sabe aflojar. Tampoco es cuestión de tirar la plata. Sería muy fácil. Yo esto me pongo a hacer fuerza, lo rompí, listo, y se los mostré. ¿Qué gano? ¿Qué ganan? O sea, si uno lo puede evitar. Uno le transmite la sensación que le brinda la herramienta. La sensación es esa, que si uno da todo lo que tiene para dar, lo rompe. ¿Es necesario dar todo lo que tenés para dar en un tornillito? Hay veces que están recontraclavados, la punta es solidaria, se agarra y uno le da y ya siente que va a vencer, porque acá imagínense que hay dos aletitas en la varilla y uno ya sabe que la va a hacer girar y la va, o una reducción en la varilla donde el plástico queda introducido dentro de la misma, no introducido, pero queda en esa depresión de la varilla haciéndose solidario con el mango. Ustedes me entienden. Entonces hay distintos segmentos de calidad dentro del mismo elenco. Vamos a resumir. Conclusiones. Hay distintos segmentos de calidad dentro del mismo blister, del packaging, del mismo elenco de destornilladores de la misma marca. ¿Qué nos está indicando eso? Que no se puede confiar en el estándar de calidad. Pueden venir todos buenísimos, todos malos, algunos y algunos, como me ha pasado a mí. Por eso se diría que no son recomendables, pero yo no recomiendo nada, yo sugiero. A mí me pasó esto. Que es una muy buena opción para empezar, es una muy buena opción. Tiene un problema para ser una muy buena opción. La relación calidad-precio no se da, son caros. O yo los pagué caros. Los Diju, por ahí, mantienen un estándar de calidad y más económicos. Es la tendencia del momento. Después vendrán otras marcas o variarán los estándares de calidad porque es todo así, es todo así. Viene bueno de entrada y después termina decayendo un poco. Son pocas las herramientas que pueden mantener los estándares de calidad entre una unidad y otra y mantener el precio. Por ejemplo, parece armado, pero de esta unidad yo he realizado 4 tomas de contacto. Si bien ha variado el precio de la primera, o sea, obviamente por los vaivenes de la economía, pero cuando uno toma como parámetro X, yo tengo un parámetro para medir que haya aumentado más allá de las variaciones
más allá de las variaciones económicas del país. No importa, lo comparo con otras cosas. Son deducciones personales que no quiero que se trasladen ni que se difundan, porque después terminan todo inclinándolo a la política, y a mí la política me importa 3 carajos. He tenido que trabajar en épocas de Alfonsín, he tenido que trabajar en época de Menem, he tenido que trabajar en la época de los 5 presidentes, he tenido que trabajar toda mi vida, entonces no me importa. Pero bueno, si bien ha variado su costo económico, la herramienta sigue siendo de la misma calidad. Para mí es una de las mejores pinzas de 2 posiciones. No me venga con la crece ni la poronga. Esto es la mejor pinza de 2 posiciones que van a encontrar. A mí me gusta. Forma parte de mis unidades definitivas. Lo mismo que la pico del oso. Es una excelente unidad. Es una excelente unidad. La más parecida debajo de esta es la de la línea Metz. Obviamente el Rey Sol es la Stanley doble cremallera, 7 posiciones. Después, desde ya, está la Watford, la Jadever, la Diju. Herramientas que venimos testeando, que van a pasar como van a pasar tantas otras o como pasaron tantas otras. Ustedes sabrán. Una de mis pinzas favoritas, pero favoritas en serio. Me gusta, es una herramienta que me gusta. Diju, herramienta de acero al carbono. No es aislada 1000 volt y todo eso que tanto les preocupa, pero se puede trabajar, pero más que cómodo y seguro en 220. No lo hagan porque es lo que hay que decir. Yo lo hago. Yo he estado trabajando con estas herramientas, haciendo tareas que no hay que hacer, en alturas, ya se imaginarán, cable tipo taller, R6T y neutro, buscando ahí, pim, 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 sin problema. Sin problema. No, me gusta mucho, es una unidad que me gusta mucho. Se compara a la Inco y a la Jadever. La verdad es todo dirán, bueno, es la misma. Es la misma, es la misma. No siempre es la misma, no siempre es la misma. Hay variaciones de calidad entre una y otra. Hay variaciones de calidad, detalles de calidad. Bueno, algunos se acordarán de esta. Esta es una Baco que costó, muchos dicen que es una falsa Baco, el giro del gusano indica que es una Baco, pero bueno, litografiada de esta manera, Baco 0670. He comprado 2 más, ¿se acuerdan? Un poco caritas, pero si son Baco, verdaderamente son buenas. A juzgar por el juego, las prestaciones de la herramienta, la vengo usando y en serio, da para decir que es Baco o se parece bastante. Tiene el código interno 115, no sé si lo van a lograr apreciar. Quizás los fanáticos de Baco, muchos le ponen la mano así para que se vea mejor, pero no sé, a mí no me da resultado. El código interno 115 y dice, es la 0670, que es la que vino después de la línea 70, 71, que es un poquito más gordo el mango atrás. Bueno, va muy bien la herramienta, va muy bien. La he agarrado como francesita de cabecera y todo lo que haya que hacer lo hago con ella y verdaderamente va muy bien. Bueno, uno de los tantos cortafierritos, ¿no?, que uno tiene. Siempre hay que tener un cortafierrito. Obviamente un martillo que se haga solidario. Y ya sé que están pensando algunos, y lo voy a hacer. ¡No limpiaste los destornilladores Celta porque se desintegran con el solvente! No, lo voy a limpiar. No los limpié porque verdaderamente no lo ameritaban. Pero sí, los voy a limpiar para que se vea que yo también
soy un tipo transparente. Capaz no soy tan bonito ni nada, no regalo herramientas ni nada, pero y otros van a decir, ¿cómo se nota que limpiaste el que se rompe? El otro no lo limpia. Ah, lo limpio también. Sóbenme el péndulo. Aprovecho y le mando un saludo. Después de decir sóbenme el péndulo, no quedó muy bien, pero le mando un saludo a Cecilia Barroso, que me recepciona los paquetes que vengo mandando para Mendoza. A más de uno le mando un paquete para Mendoza. Así que bueno, llévense este paquete para Mendoza. Bueno, gente, no quedan demasiadas unidades, quedan algunas, pero forman parte, miren, he sacado algunas porque estuve trabajando acá y bueno, acá no necesito demasiado, pero por ahí busco la linterna que siempre llevo y saco y dejo arriba de la mesa, por ejemplo está el buscapolo, el martillito. Tengo un popurrí de herramientas. Una vez que les dé la devolución final de los destornilladores Celta, van a entrar a trabajar los Bremen estos. Que yo me di cuenta, yo intuía que era por eso. El amigo Gregorio lo confirmó. Siempre tiene data verídica. Obviamente son exactamente iguales. Lo que pasa que tiene varias murgas arriba. Este es nuevo. Lo han visto conmigo cuando los trajo el distribuidor de Bremen. El amigo Gregorio comentó que Bremen decidió cambiar de color por una marca apócrifa que se llama Bremen. Y las herramientas son verdaderamente iguales. Y estaba tratando de ver si me acuerdo dónde están. Yo tengo las pinzas de Bremen. Y a veces, no sé si es la Bremen o la Bremen. Esta es la Bremen. Después un día las voy a mostrar las dos juntas. Esta es para los que tuvimos la suerte de usar Crossman, la verdadera Crossman, y miro porque tengo el elenco colgado ahí. La verdadera Crossman, la amarilla y negra, esta es la misma pinza. Es la misma pinza. La misma dureza, la misma sensación a la mano. Es lo mismo. Pero Bremen, lo van a ver más claro acá. Para los que no sepan de qué estoy hablando, no es Bremen, es Bremen. Y esta es una de las labores que todavía sigue cumpliendo tareas conmigo. La verdad, una unidad espectacular. Bueno, valga la anécdota que hablábamos cuando fue el momento del comentario de Ronix. Yo buscaba que en el corralón, como si yo tuviese algo que ver, ¿no? Comercialicen la marca o distribuyan las herramientas Labor de la distribuidora Labor, dado que a mí me han dado resultados. Y miren que trabaja la herramienta, son genéricas buenas, genéricas de las lindas. Genérica de las lindas. El problema es que son caras. Pero bueno. Bueno, gente, espero que estén bien. Los invito a una nueva charlita mañana. Seguramente haga... antes de cerrar, vamos a lo importante. Estoy probando esta línea de llaves que han visto que hubo una época la semana pasada o la anterior que estamos hablando bastante de genéricas. No me quiero jactar de nada, pero yo soy un pionero, con Gregorio también empezamos hablando de herramientas genéricas, de los comienzos. El amigo Criollo, Criollo Custom, ha comenzado también una campaña
a favor de las genéricas. Y bueno, a raíz de eso, como la vi linda, decidí comprarla. Al otro día fui, esta es la 13. Yo generalmente, mi parámetro, cuando voy a conocer a una marca, arranco por una medida chica, mediana. Vieron que está la chica, chica grande, mediana chica, mediana mediana, mediana grande, y bueno, y así, porque si vamos hasta 40 y pico. Lo que pasa es que bueno, hay que ver qué medidas se manejan en la marca, en la línea. Si hay hasta 20, se podría decir que esta es una mediana. Si hay hasta 41, esta se podría decir que es una chica. Espero se entienda. Porque yo hay muchos conceptos que no los digo porque son fórmulas personales. Ya está. El tipo inventó la pólvora, la Coca-Cola, ya está. No, me refiero a que son fórmulas personales que muchos se pueden cagar de la risa de uno y otros pueden decir, está bueno. Yo, por ejemplo, el otro día conté mi sistema para galguear las llaves. Y muchos, y cuando digo muchos en este caso sí, me han dicho, qué buen sistema, lo voy a implementar. Una llave nueva, de una marca confiable, algo... Es 17, me la guardo. Cuando tengo una llave, pruebo a ver qué juego hay, si la llave tiene desgaste, si sufre desgaste. Eso le puede servir mucho y no sé si decirlo porque no me gusta ese tipo de cosas, sinceramente no me gusta. Para los que compran herramientas usadas, para galguear la llave, lo que vayan a comprar, tienen tuerca de la medida exacta, miran qué medida es, prueban. A ver, esta es. Pero tienen que contar con dos condiciones. Que la tuerca sea fiel, y que la llave con la que van a galguear esa tuerca sea fiel. Por ejemplo, yo con esto pruebo una 21, una tuerca 21. Y miro el juego. Y les puedo asegurar que es el exacto para que entre. No hay juego. Pero no lo digo porque es Baco. Porque mi favorita es esta. No lo digo porque sea Baco. Lo digo porque es nueva. Es nueva. Es una de las unidades nuevas. Entonces uno sabe que la tuerca obedece a esa medida y bueno, puede galguear tranquilo futuras unidades y después ir evaluando el desgaste. Son mis fórmulas, son mis métodos. Yo, por ejemplo, cuando voy a comprar, voy a conocer una marca y se trata de llaves, trato de arrancar por la 13, la 14. Cuando me le animo, voy a la 17, después voy a la 10, voy probando y después completo. Y puede que desestime como el famoso caso de Mota, que compré todo el juego, cuando lo fui a usar no servía ninguna. La verdad que no servía ninguna. Pero bueno, resumiendo, porque me fui por las ramas, no se debe haber entendido nada. Estoy probando estas llaves, que son genéricas, pero con la particularidad que un poquito más largas y acodadas. Compré la de 11, quería comprar la de 11, la de 10, porque me dio cierta confianza, pero no hay. No son continuas. No son continuas. Incluso esta la pagué esto, quedó el papelito ahí. La otra la pagué 3 pesos 20. 3.200 pesos, para los que les gusta hablar con todo lo de... Así que bueno, gente, les mando un saludo, espero que estén bien. Y nada, nos vemos mañana en otra charlita, en otro videíto. Ahora vamos a volver a hacer charlitas todos los días, quédense tranquilos. Estoy bien, no me pasó nada. Me vi con una complicación personal que bueno, hacía un par de años no pasaba. Bueno, se imaginarán. No estaba de buen humor. Cosas
personales. Uno tiene sus puntos débiles y cuando se meten con ese punto débil, y no estoy hablando de mí en persona, yo no tengo un punto débil que, ay, me dijeron esto y ya está, me hicieron... No, ustedes saben que hay cosas que prefiero no contarlas, no decirlas, pero bueno, me sacaron la voluntad de hacer. Después, como las encaucé, más o menos ya es más de lo mismo. O sea, reviví las sensaciones de algunos años atrás. Nada, ya está. Ya está medio superado, o sea, volvió todo a su cauce. Ahora, seguramente por un par de años, no me romperá la paciencia. No voy a decir de quién estoy hablando, pero todos se imaginarán. Ya al momento de ser mujer, se imaginan de quién hablo. Si fuese hombre, ya le hubiese hecho comer todos los dientes juntos. Pero tampoco está bueno hacer ese comentario, porque si empiezan, violento de género, violento de género. Pero hay algunas que son como las víboras. Hay que agarrarlas de la cabeza porque si no te pican. Pero bueno, no, traten de no ser como yo. Traten de no ser como yo. O sea, cada día me convenzo más que mi padre tenía razón. Soy un error. La verdad, soy un error. ¿Qué va a hacer? Ya no se puede arreglar. Ya para 51 años no se puede arreglar. Salvo que me gane el Kini. Iba a decir otra cosa, pero no vale la pena. Chao, gente, les mando un saludo.